Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta fiesta de la Transfiguración del Señor, como todos los 6 de agosto. Una fiesta que puede parecer a algunos un poco rara. Está aparecerse así transfigurado, blanco total. Bueno, la idea es muy clara en lo que es este Evangelio. Jesús se toma a los 3 apóstoles, digamos, principales, aquellos que están en todo. Pedro en primer lugar, Santiago y después Juan. Es curioso que además por este orden. Y porque la cabeza es Pedro, pero Santiago y Juan eran de los que estaban siempre al lado y eran como una especie de triunvirato, aunque la cabeza Pedro, cabeza visible de la Iglesia a partir de la ascensión del Señor, como había prometido el Señor tantas veces y en tantos momentos. Se los lleva, dice, a un monte alto. Bueno, en realidad, aunque uno va a Tierra Santa y ve un monte y le dicen que es ese, bueno, pues se supone que es ese. Pero históricamente es muy complicado decir qué monte era porque no se nos dice en el Evangelio. Suben y empieza el espectáculo. Dice así: Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. La idea es la idea de la gloria. Está anticipando o posticipando, depende de cómo se quiera decir, porque es la gloria que le correspondía desde antes de hacerse hombre al Dios Hijo, y la que le corresponderá cuando suba al cielo después de la resurrección y en el cielo, la gloria de Cristo. Y ahí viene esa mentalidad, que aquí hay muchos significados a la vez. Por una parte, el hecho de que se aparezcan Moisés y Elías quiere decir que está cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, los 10 mandamientos y la ley. Elías representa las profecías del Antiguo Testamento. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, que era la forma de hablar de todo el Antiguo Testamento para los fariseos, para los judíos en general. Bien, y estos están hablando con Jesús, como diciendo, todo aquello que era el Antiguo Testamento se hace realidad en Cristo. Pero dice que hablaban de su pasión y de su muerte. Y eso, aunque Jesús 3 veces se lo explica a los apóstoles, lo que va a morir y resucitar, los apóstoles no lo entienden. Y Jesús lo hace expresamente a estos 3. Y les dirá, incluso al final, ¿no?, de lo que es este Evangelio: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
y ellos no acaban de entender de qué va esto. Lo entenderán cuando lo vean, su pasión, su muerte, su resurrección. Entonces entenderán que eso no fue una desgracia, no fue eso que algunos venden. Mira, un hombre bueno, el mundo está tan mal que lo que hace es eliminar a los buenos y ya está. No, no. Es Cristo que se da a la muerte en obediencia al Padre por la salvación de los hombres. Cambia radicalmente. Bueno, y allí con que es como una pregustar el cielo, dice, Señor, qué bueno es que estemos aquí. La traducción es un poco rara. En el fondo viene a decir, qué bien se está aquí. Y entonces, si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Otro evangelio nos dirá que no sabía lo que se decía. ¿Para qué esas tiendas? Como diciendo, quedémonos aquí. Entonces aparece esa nube. Recordemos, en todo el Antiguo Testamento, la nube desde la que se oye la voz es Dios Padre. Es esa nube que acompañaba al pueblo de Israel en su viajar por el desierto. Es esa nube de la que estaba encima del Sinaí y que salían y hablaba en forma de rayos y truenos. La nube es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso aquí aparece esa nube como la presencia del Padre que da la única orden que en todo el Nuevo Testamento la da aquí y la da en el bautismo de Jesús. Cuando dice, este es mi Hijo, el amado en quien me complazco, y la orden es, escuchadlo, o sea, hacedle caso. El Padre habla por medio del Hijo, y lo único que quiere el Padre es que escuchemos a su Hijo. Por eso, el cristiano sabe muy bien que la única forma de atender a Dios de verdad es escuchar a su Hijo. Por eso su Hijo, Jesucristo, le llamamos Palabra de Dios. Y por eso a la Biblia se le llama Palabra de Dios, porque allí nos habla el que es la Palabra de Dios, Cristo. Si no, no sería Palabra de Dios. Incluso llega a decir la Dei Verbum, Concilio Vaticano II, que incluso dentro de la Biblia hay palabra de Dios con más intensidad y con menos intensidad. Muchas zonas del Antiguo Testamento son palabra de Dios, pero en pequeño. Y donde es más palabra de Dios, sin duda, es el Nuevo Testamento, donde nos habla Cristo personalmente. O los apóstoles en nombre de Cristo muchas veces. Pero sobre todo en el Evangelio es donde está plenamente esa palabra de Dios. Ese Cristo que nos habla a todos y a cada uno de nosotros. Y que es la fuente de salvación, porque Él es el único Señor, el único que salva. No nos salvaremos si no pasamos por Él.